Y nosotros nos preguntábamos en la exposición si en realidad eso puede ser así. Realmente la libertad puede ser absoluta y total. Y planteábamos preguntas tales como ¿y qué hacer con la genética? ¿Verdad? ¿Y qué hacer con el medio en el cual uno se desenvuelve y se desarrolla? ¿Y dónde dejamos las influencias también? Porque ningún individuo, ningún ser humano se forja a sí mismo en el aire, independientemente de tiempo y de lugar. Es decir, todos somos prácticamente resultado de las influencias que hemos recibido a lo largo de la vida, ¿no? Y entonces, pues, nos preguntábamos si algo puede tener que ver todo eso para limitar de alguna manera la libertad que el ser humano tiene según el pensamiento sartriano. Ahora bien, estamos perfectamente de acuerdo con que el ser humano es el no ya hecho. Es decir, tenemos que hacernos, porque no tenemos un ser ya dado, ya terminado, no tenemos una naturaleza ni una esencia humana tampoco a la cual tengamos que adaptarnos, de la cual seamos, digamos, una especie de reflejo. Y entonces somos realmente el no ya hecho. Pero al hablar, digamos, del entorno de ese ser que se tiene que hacer a sí mismo, bueno, la pregunta es si se puede realmente cambiar el entorno. Y Sartre está perfectamente de acuerdo con que algunos cambios podemos introducir en el entorno en el cual nos encontramos, pero deja claro que hemos de estar en algún entorno siempre, ¿verdad? Es decir, no importa que cambiemos este, bueno, cambiará por otro, pero seguiremos estando en algún entorno y eso definitivamente es algo que no se puede negar. Ahora, según Sartre, el significado del entorno, lo que el entorno sea para cada quien, depende totalmente de nosotros, ¿verdad? Es decir, si lo consideramos como un obstáculo insalvable o si lo consideramos como un desafío también que tenemos que transformar y de alguna manera superar, bueno, todo depende definitivamente de nosotros. Y yo creo que podemos recurrir a historias que hemos conocido, ya sea personalmente o a través de lecturas o de noticias, de personas que definitivamente han triunfado, por llamarle de alguna manera, sobre las circunstancias o el entorno en el cual han llegado a quedar. De hecho, hace un momento estaba leyendo yo ahí en unas noticias de un individuo que perdió una pierna, ¿verdad? Y que entonces nadie le daba trabajo y todo el mundo tenía compasión por él y él preocupado realmente por qué es lo que iba a hacer de allí en adelante y supo encontrar, digamos, unas actividades a las cuales dedicarse, inclusive deportivas, ¿verdad? Y entonces, pues el entorno vino a significar para esta persona una especie de gran desafío. Y como eso, yo creo que cada uno de nosotros podemos realmente mencionar ejemplos de esa clase, pues, ¿verdad? Y de algún modo, pues Sartre no está tan equivocado, digamos, en ese sentido, ¿verdad? Ahora, en relación con el pasado, pues igualmente, ¿verdad? Lo único es que
con el pasado hay algo muy diferente del entorno, ¿verdad? Porque el pasado ya no se puede cambiar. Es decir, lo hecho, hecho está, como decimos común y corrientemente. No podemos deshacer el ayer, no podemos cambiar lo que hemos hecho, ni lo que llegamos a hacer, digamos, en el pasado. Todo eso es parte de la facticidad, es parte de los hechos, como cualquier otro hecho del mundo, ¿verdad? Que no puede ser de otro modo, pertenece definitivamente ya al ámbito del ser en sí, para decirlo en términos del mismo Sartre, ¿verdad? Ahora bien, el ser para sí, el ser humano, lo ve Sartre como huyendo de una manera perpetua, constante y permanentemente de lo que fue hacia lo que será, ¿verdad? Estamos yendo constantemente de lo que fue hacia lo que queremos llegar a ser, de tal modo que el para sí está siempre más allá de su pasado, ¿verdad? Si lo hecho ya está, no se puede hacer nada por cambiarlo, por transformarlo, ¿verdad? Pero el para sí, el ser humano en sí mismo, está más allá de su pasado, que ha sido hecho por él, actuado por él y definitivamente lo sobrepasa, sencillamente porque el para sí no es lo que ya fue, no es lo que ya fue, ¿verdad? Es, podríamos decir, ¿verdad?, lo que llegará a ser. Y esa es una expresión literal de Sartre y la voy a enunciar aquí. Es decir, literalmente Sartre dice, el hombre no es lo que es lo que no es, ¿verdad? Y entonces, separado de su pasado, se encamina definitivamente hacia lo que será en el futuro, en el día de mañana. Ahora, estando más allá del pasado, el para sí, la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que lo separa de lo que ya fue, de lo que hizo de sí mismo? Y la respuesta de Sartre es nada, nada. Ahora, eso significa que el para sí niega ser algo ya hecho, niega ser lo que ya fue, ¿verdad? O sea, niega totalmente ser parte del ser en sí. De nuevo tenemos aquí la actividad nadificadora de la conciencia, ¿verdad? Porque eso creo que ya lo dejamos claro. La nada viene al mundo a través del para sí, y la actividad realmente del para sí es negar constantemente, neantificar constantemente, reducir a la nada constantemente, es decir, la nada nadea. Y entonces la afirmación de que el hombre, el para sí, está lejos, más allá de su pasado, y preguntar qué lo separa del mismo, la respuesta es nada, ¿verdad? Es decir, es la negación de ser lo ya hecho, el negar ser parte del ser en sí. Ahora, claro, llegará un momento, dice Sartre, en que nos volveremos parte del en sí. Y eso ocurrirá en el momento de nuestra muerte. Al morir, entonces el para sí se tornará algo ya hecho. Podrá entonces, dice Sartre, verse de manera
objetiva, es decir, como que si fuera una cosa, y de hecho seremos una cosa, un objeto, un cadáver, ¿verdad? Pero en el momento de convertirse el para sí en algo ya hecho, en parte del en sí, entonces podrá ser considerado como un objeto por la psicología, por ejemplo, ¿verdad? Como un objeto por la historia. Podrá ser entonces estudiado, manipulado incluso, digamos, a ese nivel, ¿verdad? Es decir, no solo se podrá manipular el cadáver mismo, la materia, sino también se podrá hasta cierto punto manipularlo desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Precisamente por haber llegado a convertirse en, en sí, haber dejado de ser nada en una sola palabra. Pero mientras ese momento no llegue, mientras el para sí vive y existe, está delante de sí como ya hecho, ¿verdad? Y también como esencia, ¿verdad? Como aquello en lo que nos hemos convertido, ¿verdad? Es decir, nos convertimos en bachilleres hace mucho tiempo, pero eso no somos ya. O nos convertimos en maestros, pero eso no es lo que somos. Estamos siempre delante de nosotros mismos como ya hechos y como esencia. Como quien dice, estamos siempre en vía hacia el futuro, hacia ser otra cosa, y eso es en lo que consiste definitivamente el para sí. Entonces, sucede para el pensamiento sartreano que el para sí no es libre de ser libre. No podemos liberarnos de la libertad. Si tenemos que estar tomando decisiones constante y permanentemente, optar por alguna de las posibilidades que se abren ante nosotros, de tal manera pues que lo posible es lo que está siempre ante nosotros, y hemos de optar y hemos de tomar decisiones precisamente porque somos nada, ¿verdad? Nada de ser. Y entonces esa libertad que, como ya dijimos, Sartre la ve como algo absoluto, como algo total, es lo que de algún modo caracteriza al para sí. Y por supuesto, tenemos que recordar aquí que esa libertad, junto a la responsabilidad que implica, porque eso no debemos olvidarlo, la libertad que Sartre está considerando va acompañada necesariamente de la responsabilidad. Y enfrentarse definitivamente tanto a la libertad como a la responsabilidad de lo que hagamos con ella y por ella, pues genera una especie de angustia, una especie de angustia. Algo así dice Sartre como el hombre que está parado a la orilla de un enorme abismo, de un enorme acantilado. Dice Sartre, se siente atraído hacia él y por él, pero a la vez como aterrorizado, ¿verdad? Entonces, ese vivir realmente la libertad junto a la responsabilidad no es algo que nos deje tranquilos, digámoslo así. No es algo que traiga paz, sino más bien nos convierte en seres angustiados, ¿verdad? Ahora, claro, dice Sartre, uno puede refugiarse en cualquier determinismo, puede incluso tratar de engañarse, digamos, a sí mismo recurriendo a cualquier determinismo, ¿verdad? Es que tomé esa decisión porque
pues la familia me presionó, es que tomé aquel rumbo porque el destino, bueno, y como que ya lo tenía preparado para mí, o Dios, digamos, me llevó por ese camino. En fin, podemos como cargarle a cualquier otro elemento el haber determinado nuestra conducta, nuestro proceder, nuestras decisiones, pero en todo caso, siempre que hagamos eso, como queriendo huir de la libertad y la responsabilidad, estamos, dice Sartre, en lo que él llama la mala fe, ¿verdad? La mala fe, ¿no? Entonces, consiste en una sola palabra, ¿no? En tratar de evadirnos por cualquier medio posible de la libertad y la responsabilidad que tenemos de hacernos a nosotros mismos tomando nuestras propias y personales decisiones, ¿verdad? Entonces, el ser humano, el para sí, simple y sencillamente está huyendo, vamos a ponerlo así, huyendo de lo ya hecho hacia lo que aún no es, del pasado hacia el futuro, de lo factual, de los hechos hacia la posibilidad, hacia lo posible, ¿verdad? Es decir, hacia el ser que será, ¿verdad? Eso podríamos decir que no solo define la vida, sino que también define al ser humano, al mismo para sí. Nuestra vida entonces es un constante huir de lo hecho a lo que todavía no es, del pasado al futuro, de lo factual hacia lo posible, hacia el ser que pretendemos llegar a ser. Ahora, esa huida, podríamos decir, es una huida del ser al ser, ¿verdad? Huyendo del ser hacia el ser. Pero hay que dejar en claro lo siguiente. No es huir del ser para llegar al ser simple, es decir, al ser en sí, como el libro que tengo aquí, como la computadora que está frente a mí. No, no es el simple ser en sí, carente de conciencia. Si de eso lo deja muy en claro Sartre. Es decir, no queremos convertirnos en meros objetos, en meras cosas, sino que aquí hay algo muy extraño, muy peculiar, digámoslo así, al ser humano. Y es que el para sí quiere conservarse en tanto conciencia. Quiere ser el en sí para sí, es decir, ser conciencia, pero también ser. Entonces, huimos del ser y vamos hacia el ser, pero no queremos ser un ser objeto, un ser cosa, sino un ser conciencia. Ser y conciencia a la vez, ¿no? Entonces es esto muy particular, digamos, en ese huir realmente hacia el ser, ¿verdad? Queremos convertirnos en un ser, pero sin dejar de ser conciencia, ¿verdad? Ahora, la conclusión en este sentido a la cual llega nuestro filósofo es que resulta que el único en sí para sí, es decir, el único que es ser y a la vez conciencia, es Dios. Un ser consciente, completamente autofundado. Es decir, que no le debe su ser a nada ni a nadie, ¿verdad? Sí, por eso es que dentro de las religiones judeocristianas,
Bueno, Dios es el absoluto, ¿verdad? Porque no le debe suceder a nada ni a nadie, sino a sí mismo, ¿verdad? Entonces, es el único ser que a la vez es conciencia, es él en sí para sí. Y por supuesto, dice Sartre, si lo que nosotros queremos es ir del ser para llegar al ser, pero no al ser cosa, objeto, no al ser, digamos, siendo un artefacto, sino al ser conciencia, entonces lo que pasa con nosotros es que ser hombre, dice Sartre, no es otra cosa que tender a ser Dios. No jugar a ser Dios, sino tender. Si hay una tendencia en nosotros a ser Dios. Es decir, que el ser humano no es, sino un deseo profundo de ser Dios, de ser el en sí para sí, el ser que es a la vez conciencia. Voy a recurrir siempre al ser y la nada. Aquí en la página 691 dice nuestro filósofo lo siguiente. A este ideal puede llamarse Dios. Así puede decirse que lo que mejor hace comprensible el proyecto fundamental de la realidad humana es que el hombre es el ser que proyecta ser Dios. Cualesquiera que fueren después los mitos y los ritos de la religión considerada, Dios es, ante todo, sensible al corazón del hombre como lo que lo anuncia y lo define en su proyecto último y fundamental. Y si el hombre posee una comprensión preontológica del ser de Dios, esta no le es conferida ni por los grandes espectáculos de la naturaleza, ni por la potencia de la sociedad, sino que Dios, valor y objetivo supremo de la trascendencia, representa el límite permanente a partir del cual el hombre se hace anunciar lo que él mismo es. Ser hombre es tender a ser Dios. O si se prefiere, el hombre es fundamentalmente deseo de ser Dios. Bueno, a mí me parece muy interesante la manera como Sartre explica así muy rápidamente en este párrafo la razón de ser de la idea de Dios en nosotros. Esto se ha tratado mucho en el campo de la filosofía de la religión, ¿verdad? Recordemos que según Sartre, perdón, según, vamos a ver, Sigmund Freud, perdón, hay que corregir eso, según Sigmund Freud, la idea de Dios tiene que ver con el padre que castiga al niño por su deseo por la madre. Es decir, el padre realmente es el trampolín a partir del cual pues generamos la idea de Dios. Recordemos también rápidamente a Marx, quien considera que la idea de Dios y la religión en términos generales pues es un instrumento simplemente para adormecer la conciencia de los obreros para que no lleven a cabo acciones revolucionarias. Y así podríamos mencionar algunas hipótesis que se han planteado sobre el origen y la función misma de la idea de Dios, pero Sartre no va definitivamente por ese camino. No va con el psicoanálisis y no va tampoco con el materialismo y el ateísmo marxista. Lo que Sartre nos está diciendo es que la idea de Dios es realmente el modelo
el modelo que nosotros quisiéramos ver plasmado en nosotros mismos, siendo Él el ser por excelencia y a la vez conciencia. Aspiramos definitivamente a ser Dios. Interesante lo que Sartre está diciendo a mi manera de ver. Y precisamente por eso su ateísmo también es un ateísmo muy particular. Ya vamos a verlo dentro de un momentito. Entonces, lo que Sartre está diciendo es que todos mis actos, todos mis proyectos, todos mis sueños, todos mis anhelos, lo que hacen es traducir, expresar de alguna manera ese único gran deseo, querer ser Dios. Querer ser, pero seguir siendo conciencia. Ser el ser conciencia en una sola palabra. Pero la idea de Dios, dice Sartre, resulta que es una idea completamente contradictoria. Porque la conciencia es la negación del ser y el ser es la negación de la conciencia. Sí, aquí creo yo que está claramente indicado el rechazo de Sartre hacia la dialéctica hegeliana, ¿verdad? Que como hablábamos al principio, une prácticamente las dos cosas, el ser y la conciencia, como dos momentos dialécticos, pero Sartre rechaza que el ser y la conciencia vayan juntos jamás, nunca, ¿verdad? Por eso es que es contradictorio para él hablar de un ser que es ser y a la vez es conciencia, en este caso Dios, ¿verdad? De modo que el ateísmo sartreano, yo diría, es eminentemente lógico, ¿verdad? Es decir, porque es contradictoria la idea de Dios. Y el hombre, al aspirar definitivamente a ser Dios, a hacer esa contradicción, bueno, resulta prácticamente siendo lo que Sartre llama aquí en el ser y la nada una pasión inútil. Y voy a leer este párrafo con el cual termina precisamente el ser y la nada. Estamos en la página 747, un poco antes de las conclusiones, ¿verdad? Entonces, el remate, el final, digamos, del ser y la nada dice así: toda realidad humana es una pasión, por cuanto proyecta perderse para fundar el ser y para constituir al mismo tiempo en sí que escape a la contingencia, siendo fundamento de sí mismo, el ens causa sui que las religiones llaman Dios. Así, la pasión del hombre es inversa de la de Cristo, pues el hombre se pierde en tanto que hombre para que Dios nazca. Pero la idea de Dios es contradictoria y nos perdemos en vano. Conclusión: el hombre es una pasión inútil. Esto, bueno, significa que ese anhelo y ese deseo de ser un ser autofundado que sigue siendo conciencia es por lo que nos desvivimos. Por eso habla de pasión. Si nos desvivimos constante y permanentemente en todos nuestros planes, anhelos, sueños, proyectos, por llegar a ser en sí para sí. Pero esto es algo completamente imposible. Contrario, dice Sartre, a la pasión de Cristo, que supuestamente dejó de ser Dios para que el hombre realmente surgiera. Nosotros
al contrario. Queremos dejar de ser hombres, de ser para sí, de ser conciencias, para que nazca Dios. Es decir, ese ser que es ser por un lado, pero conciencia a la vez, lo cual, dice Sartre, nos convierte en una pasión totalmente inútil, porque esa idea del en sí, para sí, es totalmente contradictoria y por lo tanto imposible. De modo que el para sí aspira a la divinidad y termina lamentablemente en la opacidad del en sí. Entonces, la huida acaba no en la realización del proyecto, sino en la muerte. Bueno, aquí tenemos, si queremos decirlo en una sola palabra, todo el peso del pesimismo sartriano, ¿verdad? Es decir, aquí estamos ante un existencialista pesimista que no da esperanza, que no transmite definitivamente más que un mensaje, podríamos decir, una hipótesis completamente, como dijéramos, mínimo trágica, ¿verdad? Sino aburrida de el ser humano con todos sus proyectos.